nombre es Osvaldo Loisi. Agradezco en primer lugar a las autoridades de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la hospitalidad brindada para la realización de este primer simposio argentino sobre I Ching, y en nombre del Instituto de Estudios Interdisciplinarios que presido, les doy a ustedes la bienvenida. Sin duda bastante curioso que un libro escrito hace nada menos que 5.000 años, perteneciente a una cultura totalmente diferente a la actual, adquiera día a día mayor notoriedad. Desde los años 50, sobre todo luego que Carlos Gustavo Jung llamara públicamente la atención acerca de las virtudes de ese antiguo oráculo, un número creciente de intelectuales, hombres de negocios, artistas y personas del llano acuden al I Ching en busca de consejo frente a determinados problemas de difícil solución. Esto es un hecho incontrastable desde que año a año aparecen en todo el mundo nuevas versiones del original chino y las universidades se ocupan cada vez más del tema. La primera cuestión que debemos plantearnos es la siguiente. ¿Es bueno inducir a la gente a acudir a un viejo oráculo cuando se encuentra ante cualquier problema de difícil solución? Por supuesto que no. No se trata en absoluto de alejar a las personas de la lógica y del sentido común. No se trata de proponer una suerte de descabellada involución cultural, ni de propugnar tampoco la vuelta a un estado de pensamiento prelógico. El tema es que I Ching funciona, por así decirlo, cuando la lógica o el sentido común se dan por vencidos. Cuando, frente a determinados problemas de la vida, las formas comunes de usar el intelecto con que contamos aparecen como impotentes o inhábiles en la tarea de encontrar soluciones adecuadas, es entonces cuando este oráculo aparece radiante como un auxiliar valioso. En aquellos momentos en que frente a un problema grave parece que se nos cierran de pronto todas las puertas, el viejo oráculo hace su aporte al intelecto occidental, enseñándonos formas diferentes de conocimiento. Dicho de otra manera, si luego de examinar y analizar cualquier problema concluimos en que el mismo no admite ninguna solución posible, que está todo perdido o que el único camino que nos queda es la desesperanza, I Ching nos enseña que podemos superar muchos problemas apelando a la vía del crecimiento interior, que podemos descubrir y utilizar muchos recursos que ciertamente poseemos en el hecho de nuestra subjetividad y de los cuales no tenemos la menor noticia. I Ching, en definitiva, nos permite ser más conscientes de la realidad, sobre todo de las realidades existenciales, que son aquellas en las que está en juego los significados y los sentidos que hacen a la vida digna de ser vivida. I Ching nos permite descubrir que en todo problema existen porciones de realidad que permanecen ignorados cuando procedemos a someterlo al razonar corriente. Es en ese sentido que decimos que en I Ching encontramos, entre otras valiosas facetas, un excelente instrumento al servicio de la conciencia. Esa posición nos lleva a la convicción de que la realidad siempre es más, digamos, que cualquier idea que nos podamos hacer de ella, que en general solo percibimos una parte de las cosas que tenemos delante, que cuando creemos ver claro cualquier problema de índole existencial, debiéramos estar seguros que lo que percibimos solo es la punta emergente de un iceberg, que siempre existen en lo real más caminos, más medios, más energías de los que podemos suponer. Sin duda alguna, esto que decimos se asemeja a lo que ya señalaba Alfred Korzybski hace 50 años. Decía, no debemos confundir el territorio con el mapa, que significa no debemos confundir la realidad con el concepto que nos formamos de ella, con la idea que nos formamos de ella. La realidad tiene leyes, tiene razones, tiene senderos, tiene energías propios más allá de las representaciones mentales que nos hacemos de ella y más allá de nuestro razonar discursivo.
que este pensar que usamos corrientemente, como toda técnica, es perfectible, que admite ser puesto en cuestión para mejorar, que no es en modo alguno absoluto como ninguna verdad científica lo es. Y en consecuencia, que no es I Ching, credo, filosofía, ni tampoco nada parecido a una bola de cristal, como a veces se lo quiere hacer aparecer. La experiencia con el oráculo nos brinda medios valiosos para un crecimiento de conciencia y una mejor inserción en la realidad cotidiana. Sucintamente, digamos que I Ching significa en chino el libro de los cambios, y que se trata tal vez del más antiguo texto de sabiduría que existe. Un libro que posee un particular estilo, el oracular. Un libro al que se accede de un modo diferente al de cualquier otro, no leyéndolo linealmente, sino consultándolo, apelando al azar mediante determinadas reglas. La palabra oráculo deriva de la latina orare, de donde proviene también la palabra oración, y significa hablar. Por eso, una de las definiciones que nosotros hemos ensayado de este libro es precisamente el libro que habla. ¿Por qué? Porque posee la rara particularidad de recibir preguntas y de emitir respuestas significativas. Aunque resulte a primera vista inverosímil, durante la consulta se comporta como un sujeto que contesta, haciéndose posible mantener un diálogo interior, circunstancia que ha sido en verdad su piedra de toque y la base que ha cimentado su extraordinaria fama. Nunca más oportuna, por otra parte, esa cualidad en estos momentos en que la gente sufre tanta soledad y tanta incomunicación. Para algunos, el fenómeno en sí podría concebirse como el preanuncio de un pequeño o un gran salto en la evolución de la mente humana. Para otros, puede ser el inconsciente freudiano, que de ser una suerte de viejo desván, de trastienda receptora de contenidos traumáticos, se corporiza de pronto en lo que podríamos llamar un maestro interior. Para otros, a su vez, sería la manifestación del Espíritu Santo, prometido ya por Jesús en los Evangelios. Y para otros, un vehículo mediante el cual activamos los arquetipos eternos del inconsciente colectivo de la humanidad. Varias son las configuraciones, las metáforas y los encuadres teóricos posibles que podríamos hacer para explicar de alguna manera lo que parece ser un desafío flagrante a nuestra racionalidad occidental. Para desarrollarlos con criterios interdisciplinarios es que hemos fundado este instituto. El primer occidental que tuvo contacto directo con I Ching fue un sacerdote jesuita, que actuaba como consejero de la corte china, allá en el siglo XVIII. Podemos imaginar su expresión de asombro al comprobar cómo ese antiguo oráculo llamado I Ching era consultado en todas las capas sociales del país, desde el labriego más modesto hasta el propio emperador. También le debe haber llamado la atención el hecho de que todas las instituciones, todas las artes, las estrategias bélicas e inclusive inventos tales como el arado, las redes y la acupuntura eran atribuidos a la inspiración que ese libro provocaba. Tal vez había presenciado alguna de las sesiones de consulta en la sala del Palacio Real reservada para esos menesteres. Podemos imaginarnos la escena, la tirada de 50 varillas de un árbol considerado prodigioso llamado Milenrama, la ceremonia morosa en su esplendor más exquisito, los rostros de cera del emperador y los oficiantes reconcentrados a la luz de los faroles de papel y oro, el tenue fondo musical que aportaban los instrumentos de cuerdas y percusión, y también el ajetreo de los mercados, la gente descalza que se amontonaba frente a una débil tarima donde un oscuro personaje se inclina y arroja las monedas del ritual, cierra los ojos y habla. Indudablemente, este libro parecía inervar toda la cultura cínica desde la más remota antigüedad. Claro que, en cierta medida, de ese asombro también participamos nosotros hoy, cuando observamos, por ejemplo, que la bandera de la actual República de Corea del Sur ostenta 4 de sus signos fundamentales: el cielo, la tierra, el agua, el fuego. Joaquín Bouvet, que así se llamaba aquel sacerdote, nacido en pleno reinado del racionalismo moderno y formado en los rigores del tomismo aristotélico,
no se escandalizó, sin embargo, ante la aparente extravagancia de aquel libro que hablaba. Antes bien, conocedor de los estudios que por aquel entonces conducía su amigo, el filósofo Godofredo Guillermo Leibniz, sobre el cálculo binario, que hoy en día constituye el lenguaje de las computadoras, halló similitud entre este sistema y el sistema de I Ching, basado exclusivamente en líneas enteras y partidas. De ese modo, demostrando el más puro espíritu científico, se interesa por el fenómeno según se manifiesta ante sus ojos y remite a su amigo a París una copia del extraño manuscrito, consumándose de ese modo la entrada de I Ching en Occidente. Más tarde, ya a mediados de nuestro siglo, Jung, según hemos dicho ya, el ilustre discípulo de Freud, padre de la psicología analítica, llama públicamente la atención acerca de la importancia que reviste ese texto. En un famoso prólogo a una de las ediciones de I Ching, así como en otros libros de su autoría, confiesa abiertamente haberlo consultado en muchas oportunidades, haber verificado su extraño comportamiento similar a una entidad viviente que contesta y haber comprobado la sabiduría que sus respuestas manifestaban. Estamos convencidos que I Ching tiene en el ámbito de nuestra cultura actual un largo camino a recorrer. Creemos que aporta ciertas claves de suma importancia para comprender los problemas que cada uno debe enfrentar cotidianamente en el orden individual y en el social, para hacer frente a los cambios paradigmáticos que se avecinan en una cultura que va siendo rediseñada, digamos, por fenómenos nuevos, tales como la globalización, la alta tecnología, el agotamiento de los recursos naturales, etc. A este último respecto puede decirse que también aporta nuevos puntos de vista frente a la naturaleza, superando los simples criterios ambientalistas. Lo que nos hemos trazado apela al espíritu de investigación más liberal, sin prejuicios de ninguna índole, pero también a la seriedad y a la responsabilidad que impone un tema como este, fuertemente ligado a la vida y a los valores. Porque no hay verdadera ciencia que pueda prescindir de la necesidad de amar, preservar y reverenciar la vida, como tampoco existe verdadera ciencia cuando se la considera una simple fuente de técnicas, aunque se trate de técnicas espirituales. A decir verdad, somos conscientes de que nuestro camino no está exento de peligros. El rumbo de la ciencia, que exige ir en pos de leyes universales que rigen la realidad, debe saber evitar a toda costa lo que a nuestro juicio constituyen las dos tentaciones clásicas que a lo largo de la historia han acosado al espíritu humano cuando debe vérselas por desconocido. Por un lado, nos es preciso evitar la actitud científica, entre comillas, queremos decir, la ciencia como estamento social, que nos aparta de la posibilidad de cuestionarlo todo libre y abiertamente en dirección de una conciencia mayor, como quería tener de Chapin. Cuando la labor científica se consagra a sí misma como académica, cuando logra reconocimiento social, tiende naturalmente a transformarse en círculo cerrado y dogmático. Se enclaustra en torres de cristal, desde donde se propone dictar verdades consagradas semejantes a dogmas. Y pronto se dedica a la defensa activa de tales verdades, transformando el quehacer científico en ideología. Es entonces cuando aparecen los edictos, cuáles fenómenos deben ser considerados dignos de estudio y cuáles otros deben ser ignorados por no encajar dentro de las premisas consagradas. Por otro lado, también nos es preciso apartarnos de las vaguedades de lo que se ha dado en llamar New Age, de la ciencia que no es tal sino un medio para el espectáculo y el negocio, de la confusión entre imaginación y realidad, entre una inquietud intelectual genuina y vagos delirios subjetivos. Nos referimos a aquellas proposiciones aparentemente científicas, pero cuyo único objeto es explotar la credulidad del público con fines comerciales. Frente a esos dos peligros, I Ching nos habla constantemente de la necesidad de seguir el camino del medio, fórmula que debe ser entendida no como una invitación al eclecticismo, sino como el apego al propio camino, al propio Tao, para decirlo en términos de Lao Tse. La necesidad de resistir toda suerte de influencias que pueda apartarnos del propósito de cosechar para la humanidad de hoy y para los problemas de hoy la sabiduría oculta y la inspiración peregrina del I Ching. Creemos que ha llegado el tiempo de recordar las palabras del Evangelio que dice que no hay nada oculto
que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de salir a la luz. Nada más.